Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta la doctora Tania Zamudio, directora de Pronacida. La licenciada Fabiola Ibasut, de la organización Vencer. El doctor Nicolás Aguayo, médico y presidente de la Fundación Rayitos de Sol. Y el señor Aníbal Pachano, coreógrafo argentino y jurado del Baila Conmigo Paraguay. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Ahí yo me aplaudo también. Bueno, te olvidaste de Pachano, Jenny, y conductor de Radio 1000. Por favor, lo más importante que hizo en Paraguay, te olvidaste. Lo más lindo. ¿Verdad? Lo más lindo, por lo menos seguro. Sí, la verdad es una experiencia impresionante. ¿Cómo está usted, señor Pachano? Muy bien. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. Bueno, hoy realmente, como diría mi Telegram para copiarle del todo, ¡qué mesaza! Bueno, se encuentra con nosotros el antes y el después, tipo las cirugías estéticas, solamente que el antes es también hermoso, no solo el después, ¿verdad? Porque Nicolás, realmente todo lo que hizo por el VIH en Paraguay es impresionante, es todo un símbolo. Vamos a hablar de VIH, obviamente le tenemos que invitar a Nicolás Aguayo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Mina, gracias por los elogios. Debe ser merecido. Porque somos amigos, ¿verdad? No, merecidos. Bueno, la verdad que es una gran mesa. Estamos aquí con personas tremendamente reconocidas, incluyendo las representantes del Pronacida, mi querida amiga la doctora Tania, y también Fabiola, que trabajó también muchísimo, hace mucho tiempo está trabajando en la lucha contra el SIDA, desde la sociedad civil. Bueno, Tania, sos directora, ni bien se inició este nuevo gobierno, ¿desde cuándo sos? Para que la gente sepa, ¿verdad? Buenas noches, antes que nada, muchas gracias por la invitación, un placer para mí compartir con ustedes esta hermosa mesa. Y estoy en ejercicio de esta función hace 1 año y unos meses, ¿verdad? Ah, porque como directora, pero anteriormente estaba el doctor Nicolás. No, pero en este Después gobierno ya estuvo la profesora Valdés un tiempo interinando, más o menos 1 año, cuando el eso. doctor decidió abandonarnos, ¿verdad? Sí, sí. Estuvo la profesora Valdés, ella pasó a jubilación, ¿verdad? Y entonces me designaron a poder cumplir este cargo que es sumamente especial para mí porque yo me formé en el Programa Nacional de VIH. Qué bueno. Así es. ¿Y lo tuyo es una ONG? A ver, contanos. La Fundación Vencer es una organización que justamente nació con personas viviendo con VIH, que se reunieron como una especie de pauta ayuda y fue creciendo, tiene más de 17 años y ahora somos una fundación. Bueno, así que vamos a hablar de todos estos temas, pero antes le quiero agradecer a Tinola Borbón que me viste hoy y todos los días desde hace más de 15 años. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que se vienen las fiestas, querés estar espléndida. Bueno, consulta con Tinola al 021 52 50 60. Tinola Borbón S.A. en el Facebook. Y bueno, el Imperio de la Belleza, ya sabes. Joseph, por favor,
tenés los mejores servicios en el área de belleza integral y la Casa Central, que es todo un monumento y un imperio a la belleza realmente, ahí al costado de la terminal sobre la avenida Fernando de la Mora. Y Revlon, que nos presentó este año su nueva colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza que hace lucir tus labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados por Galerías Guaraní. Bueno, y el menú de hoy, riquísimo como siempre, ¿eh? Hoy Colazo nos hizo a través de Tony, orichetti, pomodoro basílico, es una pasta corta con una salsa leve, deliciosa. Y de postre vamos a tener torta de la nona. Ya sabés que Tony queda del Maestro 722, casi General Garay, esto es Villamorra. Para las reservas, podés hacerlo al 021-610-678. 021-610-678. Riquísimo todo. Bueno, este tema del antes y el después, como decía doctor Aguayo, ¿el programa se inició en qué año en Paraguay? El programa se crea Sí. en el año 1988. 1988. 1988 Ajá. estuvo el doctor Federico Villasboa, yo cuando eso estaba fuera del país. Y después le sucede a mi hermano, Marco Aguayo. Sí. que Espera un era ratito, infec- Jenny, trata de hablar más despacio porque si no me resulta imposible. Sí. Le sucede Marco. Ujú. Yo recuerdo que él comenzó en 90, más o menos. Y yo había regresado al país finales del 91, ya por septiembre, octubre, y venía con mucha experiencia dentro de la especialidad en hematología y oncomatología. Ujú. Me dediqué todo ese tiempo solamente al privado, pero en el Brasil yo era parte del equipo del Centro de Hematología para tratamiento de hemofílicos. Y tenía registrados en Río de Janeiro unos 10.000 hemofílicos y el 90% en ese entonces estaba infectado Claro. con el virus del SIDA. Y cuando eso ni siquiera teníamos los tratamientos que se tienen hoy. Entonces pasaron por mis manos para atender ese tipo de pacientes con toda la historia natural de las innumerables infecciones de más de 1.000 pacientes. Dios mío. Y recuerdo que decíamos así entre el grupo de especialistas, en donde cuando una persona que tenía el VIH, cuanto más medicamentos le poníamos, es que estaba más cerca de que se fuera, porque cada vez tenía más infecciones oportunistas. Eso fue ahí en el año 87, un año después llega al Brasil la primera droga antirretroviral, que es el AZT, que se daba como única droga. Y cuando regresé, mi hermano, que estaba al frente del programa nacional, me dice que necesitaba alguien que le ayudara a ver los pacientes internados en el Instituto de Medicina Tropical. Ujú. Y acepté, fui a ver un par de pacientes, había 4 o 5 pacientes nada más, hasta que después le pide al viceministro que me haga un contrato para que yo pueda atender pacientes. Eso fue en marzo del 92 aproximadamente, y él fallece de un aneurisma cerebral en septiembre del 92, Tu hermano. mi hermano. Me piden que yo asuma la dirección del programa contra el SIDA, y como que cambia un poco mi vida porque vos sos un especialista. Claro. Claro. Yo me dedicaba y me sigo dedicando hasta hoy día en el tratamiento de leucemias y cosas así, y te ¿Y metes al con mundo. ¿Con cuánta gente empezó el programa? El programa, bueno, en ese momento cuando yo inicié habían 10 pacientes registrados, Ajá. 10 o 15, No, y digo, había más. cuando contaba que Seis- tenían un chofer, 6 sin funcionarios. auto, 6 funcionarios. 6 funcionarios. Tenía el director que también Sí. tenía que atender pacientes, que era el médico, el único yo. Sí. El único era Director y yo. médico. Exacto. Y después teníamos 2 secretarias, no había mucha necesidad de tener 2. Un laboratorio de VIH que no era atendida por una bioquímica, sino por una técnica. Y un chofer, pero no teníamos vehículo. Qué bárbaro. Qué gracioso. Así empezó. Así ¿Y comenzó. cómo terminaste vos? O sea, tu periodo que fueron de 20 años casi. Sí.
¿Cómo terminó? Bueno, en digamos? primer lugar, el desafío más grande fue conseguir presupuesto, porque el presupuesto del Pronacida en ese entonces es de cero, simplemente cero. O sea, y presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la lucha contra cero? Cero. Cero. Eso recién lo conseguía ya por el año 97, 98, en donde de cero pasamos a 4 millones de dólares. Y Y en total, digamos, cuando saliste, en total, bueno, hay muchas cosas que Sí, gracias después a vamos Dios a hoy ir continúan. contando, pero digo, Pero, al salir, ¿cómo dejaste? y dejamos como cerca de 80, 90 funcionarios, cuando eso habían solamente 2 servicios que hacían el test para las embarazadas, y porque es fundamental tratar a la embarazada para evitar que el niño nazca infectado. Sí. Habíamos dejado con 750 servicios materno-infantiles, bien, con un equipo de trabajo, con el test en todos ellos, con biología molecular. En el 96 ¿Qué es biología molecular? son estudios especializados a través de una técnica llamada biología molecular, en donde en el 96 aparece el estudio de la carga viral, y en el 97 lo tuvo, perdón, en el 98 lo tuvo Paraguay. Qué bueno, o sea y que súper avanzado. estábamos, súper digamos, avanzado. bien aparecían cosas ya... Tuvimos el único secuenciador, pudimos secuenciar el gen del virus de SIDA para estudios de resistencia, y también con todos los medicamentos antirretrovirales a disposición en forma gratuita de los pacientes. Qué bueno. Doctora, vos asumís ahora hace un año y se está discutiendo ahora inclusive el presupuesto para el año que viene, ¿verdad? En el Congreso. ¿Cómo Así estamos es. en ese campo? Porque si te acordás de memoria, por lo menos, si me puedes decir, porque leí la información en el marco del Día Mundial. Fue, Sí, o sea, sí, hace fue unos ayer. días, Sí, ¿verdad? ayer. Fue ayer. Fue ayer. En ese marco, bueno, siempre cada año tocamos el tema o la gente difunde datos. Es cierto que hay otra vez un nuevo brote, digamos, en el sentido de que hay llamativo número de casos, o no es llamativo el crecimiento de los En realidad infectados? no, Mina, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, en realidad el objetivo del Ministerio de Salud a través del Programa Nacional es realizar el testeo al mayor número de personas, Sí. ¿verdad? Nuestro trabajo va orientado a la oferta de las pruebas rápidas para el VIH, para tener un diagnóstico precoz. Entonces probablemente vamos a ver un repunte en los nuevos diagnósticos, que no significan nuevos casos de personas con VIH, ¿verdad? Porque normalmente estas personas pueden estar viviendo ya con el virus del VIH hace ya un tiempo y recién ahora lo estamos diagnosticando. O sea, tenemos una brecha en el número total de personas diagnosticadas. Bueno, pero de todas maneras, a ver, diagnosticadas hay más, digamos. O sea, un Sí, número solo tenemos llamativo. estimaciones, ¿verdad? Tenemos Ajá. estimaciones que se cierran a No, cada año. pero aparte de las estimaciones, Sí. te pregunto, había una cifra que no me acuerdo, era 1000 y pico algo. Sí, 1127 se diagnosticaron este año hasta octubre. Cerramos con esa cifra. Ah, o sea, por eso. Sí. Este año 1127 diagnosticados. Diagnosticados. Eso significa se hicieron Sí, el test y y salieron sí, positivos, positiva, sí. ¿verdad? Y normalmente, digamos, 1127 casos en 10 meses, porque octubre, Sí. cerraron octubre. En relación a otros años, ¿suelen ser 1000 y pico luego o no? Suelen ser, eso Ah. le quiero referir, ¿verdad? El año pasado cerramos en diciembre con 1.369 personas, Ah, o sea que aproximadamente no es algo llamativo. más de 100. No es algo llamativo, pero también es algo sí llamativo para el programa. ¿Por qué? qué? Porque nosotros estamos apuntando a un mayor número de diagnósticos, estamos apuntando a llegar a más personas. Así como dijo el doctor, en un principio había 742 servicios, ese es el número que teníamos en Sí. esa época específicamente, donde realizaban las pruebas. Estamos utilizando pruebas rápidas, ¿verdad? En donde uno puede obtener ese tamizaje o ese primer momento del Sí. diagnóstico en 15 a 20 minutos. Eso, sí. ¿Y por qué entonces salió este número como algo llamativo si todos los años más o menos este es el promedio de casos identificados? ¿Por qué dice creció el número No, si en realidad es que no creció? desde el programa nacional y desde el ministerio nosotros no hemos dado énfasis, no hemos dicho ha crecido, hemos dado los datos, ¿verdad? Que son similares, nunca usamos la prensa nomás palabra ya colocó ha el adjetivo. crecido, ha aumentado, tampoco utilizamos el término lucha, ¿verdad? Porque no es una pelea, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es una respuesta, ¿verdad? Damos una respuesta al VIH, a esta patología, a esta epidemia. Lo que pasa es que las notificaciones, por ejemplo, las notificaciones a través del número de casos,
de un año a otro no es un método fiable para medir cómo está tu epidemia. Claro. Porque como decía Hay mucha gente que Tania, no se hace el Que test. no se hace el test. y eso sucedió en un Bueno, pero principio del cuando porcentaje, yo lo que te digo, para poder saber si creció o no. se hacen estudios Se de, hacen de estudios. vigilancia, Sí. se hacen estudios de cero Estamos prevalencia haciendo estudios en grupos de actualmente, población. sí. No es una medida buena si vos tuviste 1000 un año y 1500 el otro, porque de repente en el año anterior tuviste 50 servicios funcionando bien y el año siguiente 100. Obviamente que vas a captar más. Lógico. Lo que vas a captar más es las personas que no habían sido diagnosticadas anteriormente. Claro. Por eso se hace estudios de vigilancia centinela, en donde de cero prevalencia vos tomás un grupo de población, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, o, en el caso más importante para el Paraguay, las embarazadas, que fue creciendo a lo largo de los años. Tomás un grupo, un tamaño poblacional importante, y ves desde 1000, 2000 o 3000 personas de cada grupo, ¿qué porcentaje te dio positivo en ese año? Y si te dio, por ejemplo, positivo 2% en el año 2000 y volvés a repetir ese mismo estudio en un grupo específico de población y te da 10%, sí tu epidemia creció mucho. Pero una consulta. Una cosa es relaciones entre hombres y otra cosa que está creciendo en el mundo heterosexual. Sí. Pero no solamente en el Paraguay, No, sino en Argentina. No, lo que yo digo es que cada grupo tenés que estudiarlo. Ujú. Tomás 500 o 1000 hombres que tienen sexo con hombres hoy, en este año, y analizás, de esos 1000 te dieron 10 positivos, entonces te dieron 100 positivos, ¿verdad? Entonces tenés 10% de tu 1000. El año siguiente volvés a tomar 1000 y si te dio 20%, es que en ese grupo creció la epidemia. Creció. Pero es justamente lo que estamos ahora trabajando, ¿verdad? Estamos ampliando los servicios, justamente como dice el señor Pachano, no es solamente encasillar en un grupo de la Claro, porque si población. no queda como que la enfermedad Claro, sigue siendo un tema de actualmente homosexualidad el y que no testeo lo es. se ofrece a todas las personas por igual. No, de hecho, hoy A hay toda más la casos de población. heterosexuales porque también Mucho. somos más los heterosexuales, así de simple, o sea, ¿verdad? Y la Claro. estrategia Por eso no se mide el está... número por eso. absoluto. Sí, Se sí, y la mide, estrategia actualmente está enfocada mucho a porcentual. varones, porque son los Exactamente. varones de cualquier grupo, son los que no llegan a los servicios de salud, ¿verdad? Ah, son Generalmente los, la los que más resisten. los que más resisten, porque la Hacerse el mujer test. generalmente Así mismo. llega durante su Embarazo. embarazo, Fácil por llevándole llevar al prenatal. niño, Claro, durante su control, ¿verdad? Y Entonces, ahora en lo el prenatal le hacen sí o sí, que- ¿verdad? sí o sí, Sí, en la sí. preconsulta sí o sí. Ahora se les pide permiso para hacer o no. Sí, la oferta de la prueba es confidencial y voluntaria. No, ya O sé, sea, pero te digo cuando te hacen. A mí, por ejemplo, cuando me hacen mi chequeo cada año, ya me ponen, o sea, mi médico me pone siempre, por ejemplo. O sea, no es que me Te dice, debería te pedir puedo permiso. poner. no, debería pedir. Debería Pero, pedir pero, permiso. pero Tienen ¿por que qué hay que pedir pedir permiso? ¿Por Porque qué no te se puede puede caer armar un- una ley como se hace con el BDRL, que es la Porque estamos sífilis? Claro, estamos de- en un proceso, ¿verdad? Nosotros estábamos qué con no? esta ley 3940, ¿verdad? Que Sí. nos limita sobre todo lo que se refiere a la confidencialidad y que No, la pero eso no deja de ser confidencial. Sí, le quiero explicar un puntito, ¿verdad? El punto clave de esta ley es que las pruebas de VIH deben hacerse con una consejería Consejería. previa, ¿verdad? Está en la ley. Podemos decir que la ley está desfasada, Sí, que hay está que sin mejorarla, lugar a que dudas. podemos cambiarla, pero lo que tenemos hasta el momento es eso, que dice que debemos hacerlo con consejería. Entonces, ¿qué significa esa consejería? No hace falta que sea una consejería larga que llegue mucho tiempo, sino explicarle a la mujer, al hombre o a la persona que consulta, en este caso en un control clínico, señora Mina, dentro de sus análisis le voy a incluir Pero el por test eso de yo VIH. digo, ya que el ¿verdad? avance Claro, es existe eso. en la ley, Sí, estaría exacto. bueno que, digamos, uno empiece a trabajar Claro. con esta cosa de que, digamos, Es de primero rutina. eso es como una rutina que también va a impedir esta cosa de la represión, este tema de que te despidan de un trabajo, porque a mí no me despiden por tener sífilis. Lo que pasa es que el Paraguay está en un proceso, ¿verdad? Estamos Porque tampoco lo nosotros sabe el empleador. tratando de... Y tampoco entiende. No, pero definitivamente no debe ser compulsoria la prueba. No puede ser compulsorio. No puede ser porque está faltando a los derechos humanos de las personas. Todos Para tenemos mí. el derecho. Te digo, Y si no vos ya ganás, te vas, pero no ganás nada, Mina, con que identificar a esa persona. ¿Dónde tiene que cambiar la cosa? En decir, la población general, decir, cualquier persona puede tener VIH. Cuidado. Bueno, no, ya sé, pero a mí me parece que así como te hacen análisis normalmente de rutina, y te dice, ¿le puedo poner glóbulos blancos? ¿Le puedo poner pedido de T4, T Pero no sé así cuánto? debería ser, Mina. No, así no sé. debería Incluso ser. si vos te vas al médico,
¿verdad? Es porque querés saber en qué situación estás. Lo que pasa es que, como le dije, Pero estamos en todo un... eso- Me parece que atente contra Sí. mis derechos humanos, al revés, que me hagan un análisis para saber en qué situación de salud estoy. No, lo que pasa es que con el VIH hay una cuestión que es el estigma que llega detrás. Es un Ah, estigma. bueno, pero Claro, estamos bueno, por justamente... eso. Cambia la vida de la pero- persona. bueno, pero lo que Cambia. pasa es que estamos entonces, ¿verdad? A mi parecer, ¿verdad? O sea, estamos alimentando ese estigma si decimos, tiene que hacer todo, o tenemos que pedirle permiso. Nada, mira, ahora, obviamente, le da positivo, el médico tiene que abrir, ¿verdad? Y agarrar Y dedicarse con el dedicarse paciente con a el hablar. paciente a Porque, hablarle, digamos, etcétera, para mí etcétera. es lo mismo que tener cáncer. Claro. Es decir, en una época era un estigma. Por Tener algo cáncer. el famoso cartel de Eva Perón. Pero me parece como que estamos en un principio de siglo. Estaría bueno entre todos luchar por eso. Yo digo que para mí sería como más simple, más allá de que coincido con vos en que hay que hablar sobre concientizar de otra manera. Sí, eso Pero es también es teórico, cierto no es excluyente. que si yo sé, digamos, y es una cosa normal, como me piden, no sé, hacerte un análisis del hígado o de lo que fuere, no por eso soy higadoso. Claro. No, ¿Se claro, entiende? pero Es como que justamente- me parece que se busca... Justamente estamos apuntando a eso. A Eso eso. se llama consejería dada por el proveedor, sin que se necesite un consejero especialmente capacitado como para hacer la consejería. Claro. Eso le digo, estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Sí, ese Tenemos artículo de la ley solamente debe un cambiar, año, sí. ¿verdad? Trabajando Claro, en como esto. trabajar en ese... Nosotros queremos darle otra visión al programa, ir también ayornándonos a la región, ¿verdad? Sobre todo en lo que se refiere a las nuevas directrices, sabemos que van cambiando con el tiempo. Entonces nuestro objetivo es eso, pero tiene un proceso, ¿verdad? Y acá Fabiola lo sabe, lo vamos pasando poco a poco. Claro. Estamos con nuestras nuevas Y guías, también me parece que nuevos lo que yo viví movimientos, acá en el ¿verdad? Paraguay es que, digamos, la gente de mi generación, de los 60, 50 a los 60 en adelante, tiene como, no sé, tiene como una gran preocupación de qué tiene mi hijo, qué tiene mi hija, esto es un desastre, lo ve como un drama, como que en la realidad los porcentajes van desde los 15 a los 20 es altísimo. Y de los 45 a los 70, de la misma categoría en Argentina. Digamos, porque me separé, estoy PPP, no uso preservativo, me creo que todavía a mí no me va a tocar, y resulta que llegan, tengo una gripe, tengo una neumonía y tiene HIV. ¿Y qué se dice? No, murió de neumonía. No, Lo que pasa murió con también, HIV, Aníbal, de que porque no se atendió. ha habido casos muy, muy duros, en donde la persona va a hacerse un estudio y van a retirar ese estudio, y cualquier persona, la secretaria, mira el estudio y le da aquí, mira, cuidado que estás con positivo. Lo mismo Entonces, pasa. todo ese tipo de cosas se fue acumulando a lo largo de los años, por lo cual se recomendó a nivel internacional, porque esta no es una recomendación de Paraguay solo, es una recomendación internacional que se cuiden esos detalles. Y en la experiencia, y eso lo pueden confirmar aquí Fabiola y Tania, cuando vos le ofreces y le explicás la importancia de hacerse, claro. se hace. Sí, sin se problema. hace. Claro, Sí, lo sí, que pasa tengo que dar una también- brevísima sí. pausa y después continuamos porque no sabía que tenía que hacer, digamos, con tantas vueltas. Quiero que me expliquen mejor eso. Entonces, quiere decir que un médico no puede agarrar y ponerle de rutina el gozo. Tiene que... Puede hacerlo, Puede tiene que hacerlo. explicar nomás. le tiene que Yo explicar. cuando yo, como paciente. claro, le tiene que cuando Yo yo, te digo, mira, te voy a pedir tu hemograma, tu azúcar, tu colesterol y triglicéridos. Te puedo pedir también tu VIH y tu prueba para sífilis. nunca hay problema, Es porque, eso. te tengo que, porque no- Pero después, por ejemplo, ¿dónde está la confidencialidad? Me contestás después. Si en el laboratorio, digamos, normalmente te entregan Cerrado. cerrado y te entregan. A mí, claro, nunca No, me pero dio positivo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en ese momento, a veces cuando ya en el laboratorio, en esa época, en las primeras épocas, saltaba un positivo, era una cosa así. Y todo el laboratorio sabía quién era y Y ahora, como es, después me decís. Bueno, atención, porque en el Universal Import, la Casa de la Navidad, propone la mayor variedad de artículos navideños para la decoración de estas fiestas. ¿Eh? Los globos con brillo, las lucecitas. Sensacional. Ya sabes, hablando de lucecitas, que las luces Eternity son las únicas diseñadas para uso exterior e interior. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Esto queda en Itapúa, casi Avenida Primer Presidente. Esto es el teléfono 282-138 y 295-938. Enloqueces. La otra vez me fui ya.
impresionante. Sigo adornando mi casa y mi oficina. Bueno, y toda la vajilla es de Marketplace. Acá está, realmente no puede ser más linda la vajilla. Fíjense los portaplatos también, los posaplatos en verde y rojo, los colores de la Navidad, productos únicos y de diseño de colección exclusiva, todo lo que ni te imaginas. Te esperan de 9 a 20 horas en la Avenida España, casi Sacramento. Marketplace, tu casa es tu reino. Pausa y volvemos. Te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Siempre pensamos en la Navidad como la época de los regalos. Pero es más grande que eso, porque nos une a los que más queremos. Nos llena de magia el corazón. Y no importa cómo la celebremos. Entre cuántos. ¿O dónde? Es para todos. Porque la Navidad es el regalo que nos conecta. Y porque sos importante para nosotros, queremos celebrarla cada año contigo. Envía sin costo la palabra regalo al 321 y conectate a la Navidad. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, ya sabes que Barcos y Rodados presentó su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad. Mejora el desempeño y a la vez obviamente prolonga la vida del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Este tema de la confidencialidad, explíquenme. A ver, primero, el médico simplemente tiene que decirle al paciente, aconsejarle, te aconsejo, ¿por qué no hacemos también la prueba de VIH? Con eso basta. Con eso basta. Y que la persona le diga sí, si quiero, y, claro, sí, no quiero, y si no quiere, no le puede poner. Porque Bueno. hay situaciones, por ejemplo, que las empresas le piden a los empleados que se hagan un análisis médico, ¿verdad? Y ahí sí marcan la prueba de VIH. Y la persona no está ni enterada que se le está haciendo la prueba de VIH. Entonces, ¿quién se entera? Bueno, eso es una consecuencia que se están ganando casos. Y yo lo sé porque en el Paraguay ha habido casos y se ha ganado, digamos, con esta asociación que tiene, digamos, para
vos llamás y Centro de decís, denuncia. una del centro de denuncia. Y se ganó, digamos, porque me parece que eso sí es una falta de respeto. ¿Entendés? En hacerte algo que vos no estás. Y así te lo hicieran, no es Para entrar a una consecuencia, empresa, no es consecuencia ni para que no te tomen ni para que te echen. Porque entonces ahí sí, digamos, es lo que yo vengo diciendo, que con nombre y apellido las cosas se solucionan cuando vos te sentás en una cámara de televisión, en un medio de comunicación o quien fuere, a denunciar con nombre y apellido quién te está haciendo esta discriminación. Pero, espera, Porque yo tengo un caso, mi caso es concreto. A mí se me hizo un acto público, digamos, de discriminación y de decirme, sin que yo permitiera, hacer un juego televisivo con mi tema. Y creo que eso, digamos, me parece que marcó y enseñó a mucha gente una situación. Y creo que hoy también, ¿qué marca? En que también tengo que decir que yo llego al Paraguay y gracias a vos lo conozco a Aguayo. Aguayo es mi médico. Yo venía con un colateral complicado, en que también, viste, hablar del colateral es como, no sé, viste, hubo como todo un mambo alrededor en Argentina porque yo estaba diciendo que tenía un colateral en mi retroviral. Y lo puedo tener, como lo puede tener mi hermana. Un colateral es que el remedio te provoca, te intoxica otras cosas. Que a mi hermana le pasa en el corazón. Mi hermana toma una cantidad de remedios en el corazón. Hay miles de remedios que tienen efectos colaterales. Millones de problemas en su diabetes y demás deudas. ¿Para qué sirvió eso? Que uno lo comunica. Primero para entenderlo uno. Y segundo para mejorar el sistema. Porque si no hubiéramos hablado con Aguayo y con Lopardo, lo que me estaba pasando, y te digo más con Aguayo, porque estoy enojado con mi médico, digamos, y él me dice, no te enojes tanto. Ahora me dice, ponete alegre, me dice Lopardo. Sí, yo me pongo alegre, si yo lo entiendo. Si yo entiendo qué es lo que me está sucediendo, entonces uno puede, digamos, responder o accionar de otra manera. Yo digo que cuando uno sabe, todo mejora. Claro. Y por eso yo siempre digo el cuento gracioso de cuando yo me enteré de positivo y negativo. Que yo me iba en el taxi y yo decía, ay, estoy positivo, no tengo nada. Y llegué a mi casa y me puse a tomar mate y le llamé a un amigo y digo, ay, no sabes, estoy positivo, estoy re contento. Y del otro lado me dicen, escúchame, vos sos tarado, te haces tarado, vos tenés HIV. Entonces ahí tomé conciencia, ¿entendés? De que uno disfraza la situación. Pero también aprendí que en ese disfraz yo miré la vida en positivo. Y que creo que ese es el mensaje, que hay que mirar la vida en positivo. Y que a mí me importa un rábano lo que piensa fulanita, menganito, alfanita, alfanote, voy. Entonces me parece que es un problema de ellos, no es un problema mío. Porque yo la vida la miro desde otro lugar. Si quisieron deprimirme, no lo lograron. Si quisieron, digamos, no comunicarme algo, no lo lograron. Porque yo soy fantástico. Porque vamos a contar eso que es bárbaro. Mucho efecto colateral de los antirretrovirales y por mucho tiempo. Cuando lo vi le dije y le expliqué, mira, esto es muy probablemente efecto secundario. Tenía síndrome de lipodistrofia, muy importante. Y es uno de los pocos en el mundo que está tomando monodroga, Tania. Y eso es una cosa que lo tomamos una decisión con Aguayo y después con Lopardo, de hacer una monodroga. Es decir, estoy tomando un solo medicamento que es Tibicay. Y estoy tomando, digamos, una metformina que es para, digamos, el tema del azúcar en el organismo. Está muchísimo mejor. Y estoy mucho mejor. Bajé el bulldog, estoy bajando la panza. De a poco antes estaba así, como embarazado, ni me hablaban ni me miraban la panza, cosa que me ponía re loco. Pero digo que uno cuando sabe, se maneja mucho mejor. Y yo digo por eso, la gente que sabe que lo discriminaron, es con nombre y apellido. Y sin vergüenza. Hay empresas que pedían... Te lo piden. Hasta ahora. Y nosotros luchamos mucho contra las Fuerzas Armadas que pedían antes. Para no tomarte. A las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? A ver, ¿para qué pedirían? Como requisito para entrar. Sí, como requisito para entrar. O sea que entonces ahí, como dice Pachano, ahí sí es para discriminar. Claro. Me imagino que después no lo toman si da positivo. No. ¿Verdad? Así mismo. Así mismo. Claro, pero justamente por ese motivo y por situaciones similares es lo que nosotros ayer justamente estuvimos en un acto oficial, ¿verdad? Conformando un Consejo Nacional de SIDA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces estas situaciones llegan solo al Ministerio de Salud.
Y el Ministerio de Salud tiene como sus limitaciones, Claro. porque va a ir de una, digamos, de una oficina a otra dentro del Ministerio Pero, de por Salud ejemplo, Pero eso hasta tiene que ir al llegar... Ministerio de Trabajo, Claro, tiene que ir al tiene Ministerio de que Educación, formar parte al de del la Ministerio de Justicia, Trabajo, para que los Justicia. jueces activen... Exactamente, y es lo que conformamos ayer y se tomó el Claro. compromiso de un trabajo coordinado para que esto no siga ocurriendo. O sea, Ahora, por es el ejemplo, motivo cuando te fundamental. dan en el servicio privado, ¿verdad? Y te ponen, te dice, bueno, Mina, ¿querés que te ponga? Sí, te ponen. A mí te digo, me ponen siempre, ¿verdad? O sea, a mi médico ya le habrá autorizado una vez, después ya ni me pregunta. Bueno, ahora, ¿qué pasa si te da positivo? Nunca me dio positivo, por eso solamente que me entregan mis análisis, yo retiro y le llevo a mi médico. Abro siempre antes, obviamente, para saber si me dio positivo o negativo todo, bueno, ¿verdad? Pero aparte de esto, digamos... Lo vas a tomar igual que yo. Sí, gracias. a esta edad más todavía. Bueno, pero de todas Pero maneras... ahí está Espera, justamente. pero vamos a suponer que me haya dado positivo. ¿Qué hubieran hecho? Y ahí es no? justamente ¿Ahí no me lo van a entregar o preocupante. qué? No, tiene que de ser la- por un profesional preparado para entregarte, para Ah, o sea que cuando yo me explicarte. vaya Justamente y iba me a diga un comentar. profesional le va a entregar, es porque ya Y bueno, y directamente ahí- me dio positivo. Y ahí está, Así ahí es. está, Sí, no, tampoco ahí está la dificultad. ¿Cómo es? No, en los servicios públicos sí. Bueno, pero en los ponele que servicios te, públicos que sí, te pero digan, también en los pero privados. ponele que te Vamos a digan que aclarar, lo pero- tienen. No, pero en los privados, yo les pregunto en Sí, todo, no, eso- en los privados. No, y en los privados ¿Te dan justamente- nomás así el positivo o no? No. No. Generalmente ese resultado, si viene positivo en un sobre cerrado, ¿verdad? Generalmente la bioquímica se encarga de llamarle al médico, bueno, le llama, Tania Zamudio, tu paciente, la señora Mina, dio resultado reactivo para VIH. Sí. Entonces, ¿qué hace? Normalmente Antes de me trae a entregarme. mí o antes de entregarlo a usted, ya le cuenta. Esa es la forma que nos Está bien, pero yo manejamos te acá, pregunto esto. ¿verdad? Ajá. Si En una- el privado. Sí, Entonces, espera. cuando viene, yo le digo, sabe, señora Mina, dentro de los estudios que le pedí, vino el resultado Bueno, pero reactivo, normalmente ¿verdad? el paciente puede retirar, entonces Sí, ¿qué pasa claro. ahí? Y ahí te está el abrimos shock. en el consultorio lo que normalmente No. se puede hacer. No, ¿verdad? Jamás, la Pero no, persona no, siempre no. abre antes. No, pero cuando el resultado es reactivo, se Ah. procura no darle a la persona. Ah, eso que te digo, Es no decir, se le da. No se le da. Se le da al médico, usted entra, yo tengo mi... Se recomienda se no darle, recomienda. pero a veces Yo falla tengo ese este sistema. resultado en mi mano, abrimos juntos, leemos el resultado y ahí Está yo le bien, pero eso explico sería lo cuál más es. normal. Eso Yo es te lo más digo lo normal. que sucede. Pero lo normal es Pero que no lo se va y claro, retira. lo que sucede es esto. Si una empresa te hace un análisis que no te Sí, comunica, esa es otra situación. es mudo. Es mudo. Sordo, ciego Sí. y mudo. Sí. O sea, te dicen no te voy a contratar. O sea que ya hacen una doble discriminación. Primero por hacerte un análisis que no permitiste. Así mismo. Y segundo porque no te toman. Claro. ¿Cómo vos te vas a enterar que no te toman? Bueno, Claro. justamente ese es el espíritu de la ley. Evitar ese tipo Evitar de ese- Evitar este ese tipo de tipo de cosas. temas. Es que Así eso es lo mismo. que debe ser. Yo digo que para mí, si a mí me hacen un análisis en Paraguay, yo pediría automáticamente que me entreguen el análisis. Para bien o para mal. Saber si tengo o no tengo. Para mal no hay ningún mal porque no hay ningún mal. No, ya sé, pero de todas maneras... Porque yo- tenés un acto de pero yo estoy de discriminación. acuerdo con ellos en el sentido siguiente, que si fuera positivo, como obviamente todavía existe un peso, Claro. el mismo para el cáncer, o sea, no te estoy Obvio. diciendo Ah, SIDA, ¿verdad? Es una enfermedad difícil, ¿verdad? Ha habido- Muchas veces... Ha habido gente que se ha tratado de suicidar. Por eso, sobre muchas Cuidado. veces mortal, digamos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cuando inclusive te dan un análisis positivo, tanto de cáncer, o sea, son palabras fuertes en la salud, ¿verdad? VIH, yo sí estoy de acuerdo en que te convoquen un rato y que te expliquen, ¿verdad? Así es. Mira, tendríamos que volver a hacer probablemente Sí, o algo así algo para así. que vos te vayas a tu médico, te Así mismo, dé sí. una, ahí sí el médico Pero te eso dé se- toda la Así, contención, así. Pero ¿verdad? eso es en el Porque- ámbito privado, digamos. sí. Eso cuando Y en vos- el ámbito público, ¿cómo es? en el Sí, público no, te lo hacen y no te contrataron y no te... No, estamos No, en el confundiendo. servicio Una no. cosa son la parte laboral, los trabajos, Lo laboral, estoy hablando de oficina, lo ¿verdad? laboral. La No, parte ahora estamos pública. hablando de la parte No, médica. en la Sí. parte médica Pública, pública, ¿cómo sí o es? sí se hace la consejería iniciada por el proveedor. O sea, usted se va junto a mí Sí. al barrio obrero, pongamos, Sí. ¿verdad? Yo actúo de la misma manera que lo hacemos en privado. Le digo, ¿puedo hacerle el test? Sí, En te este digo caso sí. tenemos, entonces usted pasa Sí. al laboratorio, se hace la prueba Sí. y ese resultado, en este caso de los servicios del Ministerio de Salud, Ah, viene es al médico. entregado, no es entregado por un consejero, que
que puede ser una trabajadora social. ¿Pero al médico o a la persona? A la que se fue? persona. Entonces ya le hace... Ya le prepara, ya la le prepara. prepara ahora para entiendo. recibir el resultado. O sea que el Entonces, público está más avanzado. Sí. y sí, en ese sentido sí. Estamos, En el estamos- laboral es sí, Es lo que te sí, decía en de el los laboral es lo que 700 estamos servicios con de maternos infantiles y los 1041. Están ¿verdad? preparados, sí. Ahí están todos preparados. Nicolás, Ahora pero yo son lo que estaba 1041 diciendo es en servicios. el laboral. Sí. Si a vos te lo hacen sin que vos sepas y no te enterás Sí. encima, no te enterás, Eso es una pura situación discriminación. es una Sí, situación sí. horrible. Sí, y ha sucedido. Sí. Ha habido, yo tuve que intervenir, recuerdo, varios casos, entre ellos de militares que le querían dar de baja. Y- Porque tenían. ¿Por qué estaban. tenían? Quedan de baja por Sí, eso. no hemos permitido. Vos sabés que realmente lo que sí se ha avanzado, pero yo creo que tenemos que insistir, les pido que en el próximo bloque hablemos de cuáles son los síntomas, ¿verdad? Del VIH y en qué consiste la enfermedad, en el sentido de qué es lo que provoca, digamos, ¿verdad? Y sobre todo las vías de contagio que vos decís, vamos a hablar, pero hay que insistir. Yo me había ido a España durante 6 meses, un mes y medio, ¿verdad? Y me quedé en la casa de un pariente mío, un primo y su pareja, eran homosexuales, ¿verdad? Y ambos tenían VIH, ¿verdad? Ya no están, ya fallecieron, ¿verdad? Porque estoy hablando del año 80 y pico, imagínate hace cuántos Claro. años. Recién se había iniciado. ¿no? Es que después del 83, cuando muere Ross Hudson, es ahí donde se entiende qué es lo que estaba sucediendo. En el 80, cuando yo viajo a Nueva York y a San Francisco, yo vi gente con el mismo color que murieron mis amigos. Era un color verde, medio blanquecino, con unas ojeras espantosas y empezaban a tener millones de situaciones horribles. Y yo te cuento que yo viví con ellos, ¿verdad? Usaba el mismo baño que ellos, comía con los mismos cubiertos que ellos, ¿verdad? Todo, obviamente no tenía relaciones sexuales con ellos, era primero que ellos eran pareja y te digo, no tuve ni un contacto sexual, pero todo el resto sí, los abrazaba, todo. Estoy acá, o sea, es decir, si alguna vez tengo VIH no será por culpa de ella, porque hace más de 80. Porque el contagio es por otra cosa. Por eso es importante saber esto, ¿verdad? Y yo que tuve la experiencia de convivir con ellos, ¿verdad? Entonces digo, para que se quede claro, que uno puede tener una convivencia contagias ni por diaria. tomar agua, ni por Nada, comer he el mismo tomado cubierto, agua, todo. Ni por usar el mismo micrófono y todas esas pavadas que me dijeron a mí. ¿Te Exacto. contagias por sangre o por fluidos? Luego de la pausa, ahondamos en el tema. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com, ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o beatback, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas
y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Bueno, qué pinta tiene este postre, ¿verdad? La torta de la nona. Realmente es la torta de la nona. De Tony, obviamente. Trattoria Tony. Ya sabes. Bueno, la Navidad es más que solo la época de los regalos, ¿eh? Porque nos une a los que más queremos. Y porque sos importante, Tigo quiere celebrarla cada año contigo. Con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraní, disfrutá de 100 megas extra de regalos. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras también de regalos. O sea, Tigo te regalan estas navidades, ¿eh? Para recibir estos regalos envía sin costo, atención, la palabra regalo al 321 y feliz Navidad. Regalo, feliz Navidad al 321. En Tigo, el centro, ya sabes, sos vos. Bueno, este tema de... ¿En cuál tema nos habíamos quedado que le dije vamos a hablar después de la... En los síntomas. En los síntomas. En los síntomas y la discriminación, ¿verdad? El tema de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Más frecuentes como para decir, a la pucha, tengo que ir a hacerme... Sí, hasta ahora no te lo hiciste, digamos. Y en realidad justamente es lo que no queremos, es que se esperen los personas síntomas. tengan síntomas para ir a hacerse la prueba, por un lado, ¿verdad? Bueno, partimos de la base que siempre pidanle a su médico, haceme el test porque quiero saber cómo estoy. Pero si sos de los que no lo haces, a ver si hay cuál es un síntoma que nos tiene que llamar la atención. Claro, las personas que viven con VIH pueden tener síntomas como puede no tener también durante mucho tiempo o inclusive durante su vida, ¿verdad? Los síntomas básicamente pueden ir cuando inicia la infección por el VIH, es similar a un cuadro gripal. Uno consulta generalmente por dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, algunos ganglios en el cuello inclusive, ¿verdad? Y generalmente va a la consulta y el médico lo trata como una gripe, ¿verdad? Pasajera que pasa en 1 o 2 semanas y no pasa, ¿verdad? O sea, pasan 2 semanas y termina. Después puede pasar varios años, inclusive 10 años sin manifestarse y después de los 10 años tener o mucha fiebre, pérdida de peso, diarrea, ¿verdad? Que son uno de los cuadros más frecuentes, unas diarreas continuas que se vuelven crónicas, que muchas veces el médico tratante o busca porque que puede ser algún parásito, bacterias, se hacen colonoscopías, ecografías, se va buscando otras patologías sin pensar en que puede ser un VIH, ¿verdad? Entonces, son de los síntomas más frecuentes. Yo puedo contar el mío. Sí. El mío fue, digamos, yo tuve una neumonía durante un espectáculo en Montevideo muy fuerte. Bueno, me trataron y durante ese mismo año volví a tener una recaída de una bronquitis, que también nos llegó a la neumonía, pero ahí. Y posterior a eso me apareció una llaga en el interior derecho de la boca, una llaga que yo conocía, que yo ya había visto en amigos que habían fallecido, digamos, cuando... Porque es una llaga muy particular. Una llaga particular, era como una cosa rara, redonda, muy redonda, que tenía una cosa blanca. Y yo decía, qué raro. Había tenido como una gingivitis. ¿Sí? Y dije, esto es raro. Sí. Y ahí dije, vamos. Y me acuerdo que fui, digamos, y tuve como 2 situaciones. En una clínica muy famosa de Buenos Aires, que se le cambiaban el nombre a las personas. Y terminé dándole vuelta al escritorio al médico en la Navidad. Todo esto era en la Navidad. Y me voy al hospital italiano, que me atiende una médica divina, y como que me bajó y me tranquilizó.
Y me Porque, dijo, a ver, cuando te fuiste, cuando viste todo esto, te fuiste al me médico. dice, claro, entonces le explico al médico, cuando el médico me revisa, me hace toda una apología, se me quiere hacer el catedrático con el tema, y que bueno, vos habrás hecho algo para que te pase esto, y yo dije, no. Porque él ya se dio Porque cuenta que era una tenías. clínica que estaba, ya se sabía, un médico te das cuenta, te abre la boca o te ve la llaga y te va a decir, Hay es probable. patologías marcadoras se Son llaman. como marcadoras. Entonces, lo que me dice la médica del italiano fue divino, me dijo, yo no sé si lo tenés, pero si lo tenés, es crónico. Y si no lo tenés, es un buen tirón de oreja. Así que andá y hacete el análisis. Bueno, y ahí te fuiste. Brindá, me dijo, brindá divino el Ahí año. va. Y me acuerdo que me fui al otro día, desde la Navidad, 26 de diciembre, me hicieron el análisis y me lo entregaron en enero. Que eso es el chiste del positivo, que yo estaba chocho. Pero vos te hiciste el Sí, prueba. no, ¿O de yo ya verdad venía creías? haciéndome pruebas antes, digamos, después que yo me separo y, digamos, durante estando con Ana, que tampoco teníamos relación con otras personas, igual nos hacíamos por una cosa de prevención. Claro. Cuando yo me separo, me hago durante tantos años. Y no te salió nunca. Y nunca me salió. Entonces, cuando me agarra la bronquitis tan fuerte, digamos, como me agarra esa neumonía en el que quedo medio enclenque, cuando me vuelve a agarrar la bronquitis, ahí dije, tengo las defensas bajas. Y justo fue automático cómo apareció. ¿Y cuando te dieron el positivo? ¿Vos retiraste el análisis? Yo lo retiré. ¿Y abriste? Sí, abrí en el taxi. Abriste el Y ahí, taxi. ahí decía positivo o negativo, decía positivo. Entonces yo me voy chocho y digo, ay, no lo tengo. Lo ¿Pero guardo. de verdad creía que no lo Te tenías? juro. Lo guardé en el bolso, viste que yo tengo siempre bolso. Lo guardo en el bolso, llego a mi casa, me hago un mate y lo llamo a un amigo que era el que me insistía, hacételo, hacételo. Y le cuento y ahí me dice, vos sos un tarado. Y me acuerdo que estaba sentado así y veo, yo tenía unas azaleas divinas, multicolores, que me había regalado una viejita de 80 años. Y miré eso y dije, yo voy a mirar para ese lado, para el lado de la vida, para el lado de una flor que Creí nace. cuando él te dijo, no, positivo. No lo tomé para nada. Entonces, me acuerdo que me corté, la llamé a mi hermana empezó a llorar y los cagué a pedos a todos. Acá no llora nadie, porque acá no se ha muerto nadie. Entonces, viste, hice todo, dije, no quiero que en ese momento Sofía tenía, 12 años. ¿Tu hija? Sí. Dije, no quiero que Sofía lo sepa todavía, y bueno, y lo sabe, porque como es muy ansiosa igual que el padre, me pedía no sé qué boleta de no sé cuánto. Y yo dejé una carpeta que tenía todos los análisis y todos los estudios. O sea que lo debía saber, porque si lo dejé en un lugar que no era el que lo dejaba habitualmente, siempre estaba bajo llave, era porque inconscientemente quería que lo supiera. Bueno, ahí se puso mal Sofía, que yo, vino Ana, que yo, y nos juntamos todos con los médicos y hablamos. Pero ¿y Ana tampoco sabía? No. O sea, ni Ana ni Sofía no sabía. Al enterarse Sofía, por la eso... llama a la mamá, llama y yo llego y estaba la mamá en mi casa y estábamos separados. Claro. Y entonces lloraban y yo las cagué a pedos también para que lloren. Me cagaron a pedos porque no se los había contado. Le dije no quería preocuparla y a partir de ahí empezó toda una historia desde la familia donde no hay ningún drama. Porque lo que hay que hacer es atender el problema. Como si mi hermana cuando se operó del corazón, yo no hice y corría llorando por la calle. Me asustó, me preocupó y colaboré en el sistema. Ahora, es que así debe ser. Aparte de siempre hablábamos con Nicolás, desde que hace 20 años, imagínate o más, que el tema, que lo más doloroso de esta enfermedad, digamos, porque el cáncer también es una palabra fuerte y uno tiene todos sus temores, voy a vivir, voy a sobrevivir al cáncer, también pasa con el VIH, voy a sobrevivir o no al VIH, que por suerte tanto para el cáncer como para el VIH, hoy día ya un porcentaje alto, digamos, la sobrevive. Pero había otro elemento que decía siempre Nicolás Aguayo, ¿sabes qué es lo más doloroso del SIDA? No, pensé que era, qué sé yo, que te dolía el pulmón, que no, es algo que es muy doloroso. Yo decía, ¿qué duele, verdad? La discriminación. Claro. Y es así, Nicolás, ¿verdad? Tanto es así que ustedes inclusive después conformaron una ONG, Rayitos de Sol, ¿no? Sí, inclusive siendo director del Pronacida todavía. Sí. Yo recuerdo que te decía que en el SIDA hay dos tipos de virus. El virus causante del SIDA, el VIH, y el virus de la discriminación, porque eso es así mismo. Y en este caso llegó una vez una monjita, tenía 85 años por ahí, a mi oficina, italiana ella, sí. Y me dice que quería donar una casa para hacer un albergue para niños huérfanos del SIDA, o niños con VIH. A mí me gustó mucho la idea
y porque el Estado no tenía... no había previsto no había previsto eso. Y le dije que sí, que iba a ver los trámites, los papeleos en el Ministerio de Salud. Y me dice, no, yo no le quiero donar al Ministerio de Salud. Yo le quiero donar a usted, doctor, porque en usted confío, no en el Ministerio de Salud. Y yo le había colocado una cláusula de que si no llegábamos a utilizar esa casa, le devolveríamos. Y armamos la casa, ahí comienza Rayos de Sol. La verdad que yo estoy representándole en este momento a Sandra Laconich, ¿verdad? Que ella es la que maneja toda la asociación Rayos de Sol. Y llevamos, ya en el pueblo de Pirayú, habíamos llevado, armado la casa y comienza el desastre en el pueblo, ¿verdad? O en la ciudad en todo caso. Y recuerdo que fuimos una vez con el equipo, parte del Pronacida, que también eran miembros de la fundación, y con Sandra. Y comenzaron a tirar piedras desde afuera. Nosotros estábamos con el intendente. También, ¿o no? En ese momento no. Todavía no habían, porque los niños estaban, una niña realmente llegó a ir. Sí. Y tiraron piedras y nosotros tuvimos que salir de la municipalidad con la patrullera policial y nos tiraban piedras a la locura. Qué locura. Y recuerdo que tomamos... O sea, no querían que vivan en el barrio, ¿no? Claro, luego sí, que... tomamos la determinación de cerrar el albergue porque habían amenazado inclusive tirar antorchas con fuego a la casa y cosas así. Fue terrible, fue en el 2002. Bueno, a partir de ahí comienza a desarrollarse las actividades de la asociación Rayos de Sol, con Sandra a la cabeza, lógicamente, y hasta hoy día, porque mis funciones no me permitían llevar adelante ese tipo de actividades. Y una de las cosas más importantes que tal vez hizo la asociación es colaborar en ese entonces, porque la prevención de la mamá al bebé tiene 3 estrategias fundamentales. El diagnóstico, por eso hay tantos servicios hoy haciéndose la prueba de la embarazada, el tratamiento con drogas antirretrovirales, carísimas. Que estando embarazada se puede hacer. Estando embarazada. Ajá. En lugar de tener 30% o a veces 40% de chance de que tu bebé salga infectado, si haces ese protocolo, tenés menos del 1% de posibilidades de que se infecte. Y eso lo tiene Paraguay. Nada, 1%. Y eso lo tiene Paraguay y sigue teniéndolo. Por eso estamos orgullosos del Pronacida y de la gente que hoy día continúa. Yo estoy realmente muy feliz. Por eso es tan importante que las embarazadas con más razón se hagan para que sus niños no salgan. ¿Qué hizo la asociación? Porque en ese momento nos apoyaba UNICEF, a todos, porque ya estaba Tania dentro del equipo, pero no podían comprarnos la leche. Porque UNICEF promociona la lactancia, nos decían que no podían comprar leche de fórmula. Claro, porque las mamás no pueden dar. Entonces la asociación comienza a hacer campañas muy fuertes y llegaba a dar alrededor de 200 o 300 latas de leche por mes. Claro, porque lo importante, aparte de hacer este tema de... No debe mamar mamar el niño y tiene que nacer por cesárea y no por... Y fue bastante tiempo, y por eso normal. Que aparecen... las actividades de la asociación, entre ellas la venta de tarjetas navideñas. Venta de tarjetas navideñas. A ver, muestren, por favor. Traje una, me han dado varias, pero... Varias muestras, pero Sandra le va a retar. Me va a retar. A ver, las tarjetas navideñas, esto para colaborar con la Fundación Rayitos de Sol, y hay que llamar al 207-474. Podemos poner después, 207-474. El año pasado, y creo que está preparándolo ahora otra vez, se hizo un baby shower para madres con VIH en la asociación. Bueno. Fue muy lindo. Y a mí me queda pendiente de volver al Paraguay para hacer un evento con todos los artistas del Paraguay, para que sea un acto de donación para la Fundación de los Chicos o las personas que realmente lo necesitan. Bueno. Ese es el tema pendiente que me queda en el Paraguay. Bueno, mira que te vamos a reclamar, Pachano. Sí. Te vamos a reclamar todo, ¿verdad? Todo. Aquí hay mucha unión de sí, somos muchos los que le vamos a reclamar. Pachano, volvé. Bueno, después hablamos de esto luego de la pausa. Quería saber la Fundación Vencer, a ver, sobre todo cómo está todo el tema, porque trabajan, me imagino, mucho esta cuestión de la discriminación, del peso que significa al principio, hacerse cargo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Te mira a los ojos, te mira de frente,
El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. En Joseph, vive la experiencia. Bueno, Fabiola, de la organización Vencer, justamente tengo entendido que surge la organización cuando en un momento dado, hace años, al igual que estaba Pronacida, no se llamaba lo Pronacida cuando empezó, ¿verdad? Se llamaba Nacional de lucha contra el SIDA, ¿verdad? Sí. Pero habían un montón de dificultades, como nos había contado el doctor Aguayo, de presupuesto y esto. Y entonces en muchas ocasiones se quedaron sin las drogas, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí, digamos, los enfermos, los contagiados, no sé cómo se dice para no... Las personas que viven con VIH. Con VIH, sí, porque si no famoso. Sí, yo sí, les digo personas que viven con con VIH. Bueno, Son personas que viven con VIH. se organizaron, Así mismo. ¿verdad? En Vencer, ¿es así? A Así ver. mismo. Se organizaron y de ahí surgió lo que es Vencer. Sí. Y fue creciendo y ahora tenemos áreas grandes de trabajo. Trabajamos el área de educación a través de talleres en las escuelas, con los profesores, de temas de sexualidad en general, todo lo que es la prevención y la promoción de la salud. Por otro lado, también tenemos el área de salud con consejeros que son pares, personas viviendo con VIH que se van y hacen el acompañamiento a las personas que están recibiendo su diagnóstico. ¿Vencer trabaja solamente con la gente del sector público? O, por ejemplo, cualquier persona que en este momento nos ve y se entera, hace poco se enteró que está con el VIH, o la novia o la esposa, puede llamar, digamos, a Vencer. Hay una línea gratuita confidencial que es el asterisco 3434. Asterisco 3434. Anotá eso en el Zócalo después, Jenny. Asterisco 3434. Sí. ¿Y para qué es esa línea? A ver. Para todo lo relacionado a VIH. Esa persona, las dudas que tenga sobre VIH, siempre hay alguien atendiendo. Va a estar atendiendo. Es el horario de 8 a 5 de la tarde. Y conteniendo. Y porque eso es lo que tiene también la Fundación Vencer. Y vos sos la psicóloga del... Yo soy la coordinadora general de la Fundación Vencer. Sí. Sí, soy psicóloga de, vamos a decir, de formación. Sí. Y por ejemplo, qué sé yo, ahí también va gente justamente para contención psicológica. Hay grupos de autoayuda, hay grupos. Se hace consejería, se hace acompañamiento, se hace intervenciones, pero siempre desde la visión de un par. O sea, lo que yo trato, o sea, no yo como psicóloga, sino una persona que vivió, que está viviendo con VIH, que ya hizo todo un proceso que sirva de modelo a otra persona para mostrar justamente lo que decía Pachano, para ver lo positivo. Y o sea, Pachano es un ejemplo de eso, ¿verdad? Exactamente. De cómo a él esto no le impidió en absoluto seguir su vida como lo hacía antes, digamos, porque siguió trabajando,
en relaciones una con toda su bailando. familia, Una bailando, persona- amando, amando. Amando. Nicolás me decía, ¿y cómo haces para bailar? Porque yo le conté que mi problema mayor es el pulmón. Porque yo porque tengo enfisema en los dos Por lo pulmones. fumador que también Por fumador que fui. Más allá de esto. Lo de la panza era simplemente porque me oprimía el pulmón, entonces era toda una combinación. Ahora espero que cuando vuelva al ¿Cómo es que Paraguay te llamaron esté... ayer en Radio 1000? ¿Te describieron? Nada, que era como un tero. Igual que pata de tero con panza. Pero ahora ya no pueden decir de tero, discúlpame, porque me da cero panza. está bien. Cero panza, pero tenés, en serio te digo, cero, ¿vos te acordás hasta dónde Ay, llegó tu no, panza? no, mi panza llegó acá. Por eso, nada, cero Era un panza. embarazo de 9 meses. Sí, sí. Y sobre Sí. todo lo que trabajamos Ni los cachetes, ¿te acordás que se fuertemente veía? es la incidencia. Es lo que decíamos, estamos hablando también con Nicolás, que fuertemente estamos haciendo contralores del programa, o sea, de los medicamentos, de la calidad de las consultas que están dando, de los médicos, ¿Y de los cuántos están en el profesionales. CERN? Somos entre voluntarios y los funcionarios, más de 20 personas los que Ajá. estamos trabajando. Y el tema de las charlas en los colegios, digamos, Ujú. ¿permite el ministerio, los llaman, los convoca o también tienen ciertas dificultades? Muchísimas dificultades tenemos Muchas. para entrar, muchísimas. Ahora estamos trabajando fuertemente en las zonas de Ceballos, que es Bañado Norte. Y ya tenemos 3 años de ¿Y por qué- proceso de ir ¿Y por qué tienen golpeando. dificultades? En vez de agradecerles que ustedes Porque están todavía- cumpliendo una función que el Estado tendría que cumplir. Pero por el tema de la sexualidad, o sea, están viniendo a hablarle a los adolescentes de sexualidad, sexo. de condón, entonces vienen los O padres. sea que prefieren que la gente se infecte y muera, Claro. por ejemplo. Esto es lo que sucede. Es que sucede, la sexualidad es un tema acá todavía sigue siendo tabú, o sea, no se puede Sigue hablar. siendo tabú para hablar, porque para Sí, hacerlo, digamos, no, de los 12. exactamente. Sí, O sea claro. que, Pero- ese es el problema. Yo entiendo que si con ese tabú se impidiera, entonces ellos cumplirían su objetivo de que nadie Pero vos sabés que hay gente que tenga quiere, relaciones, hoy en el pero no es así. Paraguay quiere, viste que empezamos a hablar cuando te conocí. Sí. Bueno, hay este nuevo cambio de gobierno y de autoridades, empezó a haber como un movimiento de interés para que hagamos charla. Así que ya les voy a comunicar a todos y vamos a ir todos a una charla. Para que contar una experiencia diferente, para también romper el miedo. Pero lo que sería Pero si interesante viene- es tener políticas de Estado. O sea, Exacto. ahora no podemos tener una Y ley ahora contra hay toda nuevamente forma una de ley que está, discriminación, sí, vamos a ver qué pasa. Y Pero veremos si cómo bien es pasa. difícil esto, mira, Sí. nosotros desde el Pronacida sí recibimos invitaciones para poder trabajar en los Charlar. colegios. Sí. Pero lo que queremos es que no solamente haya invitaciones, sino que se involucren realmente en un trabajo y que el trabajo sea coordinado, sobre todo en la parte de educación sexual, ¿verdad? Claro, Eso así estamos mismo. apuntando. Fundamental para y la eso, en prevención. eso estamos Así trabajando, mismo, ¿verdad? así es. Bueno, se nos refue el tiempo, de verdad, nos quedó corto, pero bueno, me encantó compartir con ustedes. Y hablando de compartir, esto es un regalito de Mina Lacarte. Fíjense qué lindo, Qué eso me bonito. hace Ay, qué reca. lindo. Toda la parte hermoso, de... re útil. Utilísimo para el escritorio, para todo, ahí está. Y chin, Qué bueno. Mina Lacarta. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Gracias. es la hora del Muchas gracias. brindis. Lo que ustedes... Acá está la cajita del tuyo. Ah, bueno, gracias. Lo que por lo que ustedes quieran brindar. Empecemos con Fabiola. A ver, Fabiola. Brindemos por qué, Fabiola. Por los derechos. Por los derechos. Sí, por la no discriminación. Chin, chin. Chin, Levanten su copa porque tenemos que Bueno, brindar bueno. todo, porque si no, no se Chin, cumple. chin, lo ¿verdad? que Para que dice. se cumpla el Para que se deseo. cumpla hay que hacer chin, chin. Y hay que tomar un traguito, ¿eh? Doctora Aguayo, a ver cuál es tu brindis. Mi brindis es un sueño por un mundo sin SIDA. Muy bien, chin, chin, súper, súper, Ahí súper, es. chin, Súper. chin. Chin, chin. Pachano, Por una vida en positivo. Y gracias al Paraguay. gracias a Pachano, Gracias. chin, chin. Doctora Tania. Bueno, y mi deseo es que el programa nacional siga avanzando en todas las metas que se está proponiendo alcanzar, que para nosotros es un desafío enorme y que podamos cumplir todo lo que nos estamos proponiendo, que es muchísimo, y que ojalá que una vez que termine mi actuación en el lugar en que estoy, la persona que me reemplace en algún momento pueda continuar y vea que todo lo que avanzamos este año es grandioso y nos queda mucho aún por trabajar. Muy bien, que así sea. Gracias. Bueno, por todo lo que Que así ustedes sea. pidieron y Que así mucho sea, más,
Y salud para Salud todos para ustedes. todos. Felicidades ya por adelantado. Y un chinchín con mucho año amor. para Feliz todos. año Feliz para Navidad, que no todos. los voy a ver. Chin, chin, chin. Nos vamos a ver todos juntos. Nos vamos a ver en Mar del Plata. Vamos a vernos todavía en tu asado de despedida en casa con Sí, Mina. seguro. Sí, tenemos que hacer el asado de despedida. Bueno, y hablando de despedida, hasta el próximo lunes, acá en Lunes de Mina, a las 22, como siempre. Ya saben que de lunes a viernes de 8:30 a 12 los espero a todos por Radio 1000. Chao, chao, muy buena noche. Que cuando te habla, te mira los ojos. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad.